valores políticos identificás en función del presupuesto que armó el gobierno? A ver, el presupuesto te permite la planificación, ¿no? Digamos, en realidad expresa dos cosas. Por un lado, expresa qué caray querés hacer vos. Esta es la primera definición. ¿A qué me refiero? El modelo económico de valorización financiera de Cambiemos lo podías ver, identificar en el presupuesto. El presupuesto actual es un presupuesto de un modelo económico sostenido en lo productivo. ¿Y eso en qué lo es? Bueno, por ejemplo, en la inversión que vos tenés en consumo, en las variables que tienen que ver justamente con la inversión, con los principales componentes de lo que se llama demanda agregada, pero además en la dinámica de ajuste o no ajuste, ¿no? Después además lo ves en cada una de las partidas. Si vos te fijás, yo hace unos días me reuní con un secretario del Ministerio de Producción. Me decía que el presupuesto, pongo este ejemplo que es muy ilustrativo, el presupuesto hasta el año pasado de créditos para lo que tiene que ver con atender la problemática PYME era de 3.500 millones. En este año solo se van a ejecutar cerca de 100.000 millones. Bueno, eso es el presupuesto. Es clarísimo cómo un modelo económico se expresa de una forma y otro modelo económico se expresa de otra. Es más, agrego un dato adicional que también ilustra esa cuestión. Me decía, el presupuesto para pymes en 2018 había sido 3.500 millones de pesos. Y en 2019 había sido 3.400 millones de pesos, a pesar de que la inflación había sido casi del 50%. Claro. Bien, eso también expresa. Básicamente, ¿qué expresaba? Ahí no me importan las pymes, expresaba eso. Pero cuando vos ves el tendal de pymes que habían quedado tiradas, de nuevo, lo podías haber previsto en la lectura del presupuesto, porque de allí surgía que la dinámica de la política económica no pretendía atender a las pymes, está claro. Digamos, por eso, por eso se llama, por eso se le da la importancia que la ley de leyes, se le da la importancia que le corresponde como tal, porque uno puede identificar los modelos económicos a partir de los presupuestos, ¿no? Hernán, bueno, en ese mismo sentido, ¿qué tal? Luis Pablo te saluda, ¿cómo estás? Gracias, Luis. En ese mismo sentido, en la anunciada abstención de Juntos por el Cambio, que anticipó que no va a acompañar esta ley de presupuesto, ¿vos interpretás una intención de discutir modelos realmente, o en realidad lo que está haciendo Juntos por el Cambio es decir, bueno, nosotros no vamos a acompañar en nada a este gobierno y no pensamos directamente ni discutirlo? Es una opinión estrictamente política la mía. Yo creo que les da mucha vergüenza votar en contra por el desastre que hicieron ellos en materia económica y en materia presupuestaria. Recién Pablo hacía referencia a una cosa que es, a ver, sí algo que sí se le puede además indicar al gobierno de Macri, es que hizo percha, el término no es muy técnico, destrozó la herramienta del presupuesto. Porque cuando vos decís, no, la inflación va a ser entre el 10 y el 12%, al día siguiente se junta toda la plana económica de tu gobierno y dicen la pauta es del 15%. Y después, en el año, vos tuviste una inflación del 45-50%, básicamente tu presupuesto es insólito, no tiene ningún criterio, ningún rigor, no tiene ningún valor, no tiene ninguna significación. A lo largo de los 4 años de Cambiemos, básicamente la herramienta del presupuesto fue destrozada, fue ninguneada, fue pisoteada, diría, por este tipo de cuestiones que no pasó en un año solo. Te diría que en al menos 3 de los 4 años de Cambiemos. Por eso me da la impresión que les encantaría votar en contra, pero tienen algún nivel de prejuicio y finalmente hacen este voto, digamos, en abstención. Hernán, estoy tratando de recordar algunos de los presupuestos, que por supuesto pueden modificarse, pero el tema es cómo se modifica, ¿no? Si en los márgenes en los que vos recién contabas ocurrió
con los presupuestos de Cambiemos o dentro de algunas racionalidades. Dice que el dólar va a llegar creo que a 102 pesos para diciembre del año que viene, una inflación menor al 30%, creo que 28-29%, sí. Y también una caída del Producto Bruto que está estipulada en 12% en este año, va a aumentar 5,5%. Pregunta, ¿no es un problema, digamos, no es, iba a decir un error, pero no es una decisión política cuestionable que no se hayan incluido en el presupuesto todo lo que efectivamente se destina a paliar las consecuencias o a morigerar las consecuencias de la pandemia en términos económicos? No está el IFE, por ejemplo. Es una buena pregunta. Yo creo que es un presupuesto sin pandemia. Es una presunción. Vos decís, bueno, ¿y cómo va a ser el año que viene? Y yo qué sé. Bueno, pero tengo que hacer el presupuesto. ¿Y qué hacemos? Bueno, creemos que puede haber vacuna en el primer trimestre. Bueno, el presupuesto está pensado de esa lógica, con esa lógica. Evidentemente, si supongamos que la pandemia en el mundo continúa hasta todo el 2021, y este presupuesto no tiene eso previsto, bien, con lo cual deberá o sufrirá modificaciones. Y sí, claro, sufrirá modificaciones. Es un presupuesto pensado con una pandemia, por decirlo de algún modo, ahí se nos relativamente controlada en el primer trimestre. Esa es la presunción. Bien. Con lo cual, insisto, si el hecho se sostiene en el tiempo, la cuestión del COVID, bueno, un presupuesto va necesariamente que ser modificado. Bueno, agrego nada más como dato, porque como última pregunta me gustaría dejar otra cosa, que hoy cayeron indicadores bursátiles muy importantes del mundo por el rebrote general de la pandemia, digamos, ¿no? La última pregunta, Hernán, se corre un poquito, pero más o menos, porque me imagino que también el presupuesto cambia si efectivamente el gobierno no logra controlar el tema de la brecha cambiaria. Cayó el contado con liqui, 25 pesos en 4 jornadas. La brecha está abajo del 100%. Entiendo que vuelve a caer también el dólar ilegal o el mal llamado blue. ¿Estos indicadores significan que las medidas del gobierno están dando resultado? ¿Hay que esperar más para saber si el gobierno puede controlar la situación? ¿Cómo la ves? Sí, no tenés saldada la cuestión, uno no festejaría aún, pero evidentemente las políticas que ha planteado el gobierno empiezan a tener resultados. Vos deberías lograr de todas formas reducir la brecha, mayor sensibilidad. Uno lo que sí observa es que tenés una curva claramente al alza que empieza a descender. No es poco porque en un escenario de corrida como el que tenés, la verdad que te diría que es lo principal. Cambiaste la curva. De nuevo, me parece que en la medida que se sostenga en el tiempo, que quizás el gobierno incorpore otras políticas o empiece a encaminar algunas de las problemáticas adicionales, diría la principal es que aparezcan dólares. Toda esta problemática se resuelve cuando te aparecen los dólares, toda, la de contado con liqui, la del ilegal, la de todos los demás mercados se resuelven en la medida que vos tengas dólares en las arcas. Si esa cuestión se encamina, probablemente tengas una curva declinante de lo que es la brecha. Uh-huh. Me parece que las medidas empezaron a tener efecto, pero insisto, creo que si el gobierno logra que aparezcan los dólares y que la curva también de vender dólares pase a ser la de comprar dólares, te digo que buena parte de la brecha la vas a resolver. A ver, para si alguno del otro lado interpreta que estoy diciendo que no va a haber brecha, no. Tenés una brecha que además tiene un piso muy alto. Claro. Con lo cual eso va a seguir existiendo. Pero la cuestión es cómo administrar la brecha, no cómo saldar la brecha, porque no va a pasar.